prefectura de Andes, Pato, que nos aclaraba un poco ahí el panorama. Mira, Gonzalo nos puede mostrar ahora un poco allá, están recibiendo ayuda las familias, están recibiendo alimentación seguramente de la municipalidad. Hay una señora que la vemos ahí de negro que la están ayudando a sentarse, que ella estaba muy conmocionada en la mañana porque su hija fue una de las personas que fue rescatada, quedó atrapada entre medio de los escombros y afortunadamente fue rescatada con vida. Existía una situación muy peligrosa porque existía un peligro de derrumbe y no se tenía contacto ni visual ni auditivo con ella, por lo tanto no había ninguna posibilidad de saber cómo estaba. Lograron remover algunos escombros, lograron hacer contacto visual con ella y después procedieron a las labores de rescate, que fueron muy complejas. Aproximadamente durante 1 hora y media estuvieron removiendo escombros para poder sacarla porque tenía aprisionada su pierna izquierda, la cual aparentemente habría sufrido algún tipo de lesión grave. Es un hecho que dejó consternada a toda esta comunidad acá en el Cerro 18, porque decían al principio, Pato, que no sabían si se trataba de un terremoto, si había caído un avión, porque la verdad para ellos el estruendo se sintió varias cuadras a la redonda acá en el Cerro 18, incluso la mayor parte de los domicilios aledaños a donde ocurre la explosión termina con algún tipo de fractura en sus vidrios, otros con prácticamente desprendimiento de techumbres completas. Un saldo realmente increíble el que deja esta explosión, que tendrá que analizar, como lo decía el comandante Aravena, a través de los peritos de bomberos, qué produjo esto. Pero inicialmente, Pato, se trataría de una emanación de gas. Bueno, es parte de lo que se ha señalado, Max, con respecto a las posibles causas, incluso como parte también de las mismas diligencias que se realizan. Concurrió el GOPE muy temprano, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales, para ver si esto correspondía a una explosión de otras características, para poder descartar si había alguna manipulación de algún tipo explosivo. Pero acá todo parece indicar, Max, que hay una manipulación aparentemente de un cilindro de gas. Eso tampoco está claro, si es una fuga de gas, de qué origen, o si es que, por ejemplo, esto tiene relación con un cilindro de gas. Te invito a que escuchemos, Max, que revisemos unos ambientes que tenemos sobre esta explosión que ha quedado captado en cámaras de seguridad, y seguimos desarrollando este tema. Bueno, ahí estábamos escuchando y revisando, Max, los registros que hay de cámaras de seguridad del sector, en donde se logra apreciar, si bien están a algunos metros de distancia, no se ve o no enfocan específicamente el lugar donde ocurre la explosión, sí se logra captar el audio de esta tremenda detonación y parte de las consecuencias de la misma onda expansiva. Se ve que se mueven algunos cables, se ve en uno de estos registros un perro que sale corriendo, o se aprecia además que van cayendo despedazadas ya algunas partes de las estructuras de las propias casas. Con respecto a lo que te quería consultar, antes de revisar estos ambientes, sobre el origen, las causas, que eso debe ser determinado más por los departamentos técnicos de bomberos, una de las hipótesis tiene relación con una fuga de gas de alguna cocina, de algún domicilio, o una mala manipulación de un cilindro de gas, o un cilindro de gas deteriorado. ¿Qué es lo que se sabe además con respecto a eso? No se tiene ningún antecedente, Pato, de dónde podría haber provenido esta fuga de gas, porque acá lo que se maneja generalmente son distintos cilindros. Hay muchas familias que nos decían que evidentemente, como no hay conexiones de cañería de gas hasta acá, lo que hacen es comprar varios cilindros. Entonces, una vez que se les acaba uno, lo reemplazan por otros. Incluso son de distintas medidas. Nos dicen que probablemente por el nivel de la explosión puede haber sido uno de los cilindros más grandes, estos de 45 kilos, que son esos altos, pero no se tiene certeza tampoco si es que pudo haber habido una mala conexión, si es que pudo haber habido alguna fatiga de material, de algún flexible, pero la verdad, para la magnitud de la explosión,
debe haber sido una exposición bastante prolongada de gas a la intemperie. De hecho, para que el gas además explote, tiene que haber habido algo que lo tiene que haber activado. Una persona que haya encendido un fósforo, un encendedor. A veces incluso hay advertencias en las estaciones de servicio donde uno carga combustible que por la propia estática del celular no es bueno manipularlo en esos lugares porque hay riesgo de que se produzca un accidente. Bueno, incluso la estática de un aparato electrónico puede producir una chispa que genere esto, así que estamos a la espera de lo que puede informar peritos de bomberos que van a ser los que van a dar la causa basal de esto. Habían algunos vecinos que incluso se comunicaron contigo en la mañana de Chilevisión que decían que sintieron olor a pólvora. Bueno, nosotros con todas las personas que hemos conversado, incluso con algunos afectados, nos decían que jamás sintieron olor a gas, mucho menos a pólvora. Lo único es que los levantó una explosión tremenda a la cual dicen afortunadamente lograron sobrevivir, pero es una situación milagrosa que acá no haya personas fallecidas porque la explosión fue de tal magnitud que incluso nuestro dron, operado por Mauricio Martínez, daba cuenta que gran cantidad de restos de la casa, incluso ropa, habían caído en techos de casas que estaban más abajo, que fueron las que resultaron parcialmente afectadas por esta explosión. Entonces, lo que se va a tener que determinar acá, qué fue lo que provocó esta explosión gigantesca, que ya lo decíamos en un catastro inicial, decían que eran 3 casas, ahora confirman que son 4 las casas destruidas totalmente, que habrían 2 personas con riesgo vital, lamentablemente, dentro de los 11 lesionados y 26 ocupantes sin lesiones, o sea, hay gran cantidad de personas que quedaron sin su casa, son 39 afectados en total, 4 casas con daño total, 2 casas con la mitad de su infraestructura destruida, probablemente la de material ligero. Acá generalmente se construyen casas en la parte inferior con ladrillo o cemento, que es material sólido. Posteriormente las ampliaciones hacia arriba son de madera. Probablemente esas fueron las que se vieron perjudicados. Y aproximadamente 2 casas también con daños parciales. Una de ellas, ya lo decíamos, la que entramos a la casa de Pedro, que se desprendió prácticamente todo el techo de su habitación. Y finalmente 9 casas con daños menores, que son estas a las cuales les explotaron algunos ventanales de acceso a sus casas. Pero una situación realmente dramática la que se vivió acá. Te comentaba que nosotros pudimos conversar con Guillermo, no lo he podido ver ahora, que es una persona que dice que se despertó con su cama volando. Él sintió cómo fue el golpe de su cama en el techo y posteriormente cayeron y ya se encontró tapado por escombros y a lo único que atinaba era poder rescatar a su familia, buscar a sus hijos, a su esposa, a quien él mismo pudo rescatar, finalmente sacar desde esa casa en la cual ya hoy no existe nada. Bueno, ese es el relato además ahí que tú nos señalas de lo que él te había dicho sobre lo que acontece durante la mañana. Y te quiero invitar, Max, también a que revisemos algunas declaraciones con respecto a lo que han señalado, por ejemplo, bomberos sobre las condiciones con las que se encontraron una vez que llegan a ese lugar, el trabajo además que han desarrollado. Escuchemos qué es lo que ha indicado bomberos sobre esta explosión que deja lamentablemente ya a 11 personas lesionadas. Dañadas con distinto nivel de daño. Tenemos casas destruidas, que son aproximadamente 2 casas destruidas con daño mediano, que aproximadamente tenemos 2 más, y el resto que son con daño leve. Pero toda esa información, una vez que tengamos el catastro completo, se lo vamos a dar. Claro. De las casas vamos a hacer el levantamiento también del total de las personas afectadas. Pero serían 10. 10 aproximadamente. Bueno, Max, ahí escuchamos lo que señalaba Bomberos muy temprano. Hay una actualización que la hemos conocido a través tuyo, ¿no? Que aumenta lamentablemente la cantidad de personas que han resultado lesionadas. Aumenta de 9 a 11 el número de personas heridas con distintos tipos de lesiones, 2 de ellas que están un poco más comprometidas en su estado de salud, graves. Y además, Max, te quería consultar con respecto a una persona que se había mantenido durante la mañana y posterior a esta explosión atrapada. Finalmente esta persona logró ser rescatada de ese lugar, se encontraba con algunas heridas o no. Si es que es así, ¿qué tipo de lesiones son las que se ha mencionado? Mira, nosotros hace muy poco conversamos con una familiar de ella que nos pidió por favor que no siguiéramos enfocando a su abuela, que era la persona que estaba más consternada con toda esta situación. Nos dijo que afortunadamente no había sufrido lesiones tan graves, solamente
el haber quedado atrapado durante aproximadamente 1 hora y media entre los escombros, que estaban muy preocupados por ella porque no la podían encontrar, y finalmente, una vez que logran hacer contacto visual con ella removiendo algunos escombros, tardan en rescatarla porque tenía aprisionada una pierna. Yo le pregunté, me decía, mira, al parecer la lesión en esa pierna no es tan grave, pero claro, puede ser una fractura que se haya diagnosticado probablemente llegando ya al centro asistencial en el cual recibió las primeras atenciones. Ella fue rescatada finalmente, por lo menos con vida, consciente, que era lo que le preocupaba mucho a su familia, porque no podían encontrarla dentro de toda esta catástrofe que había quedado dentro del terreno que alguna vez fue su casa. Y claro, eran historias que se sumaban, como la que te contaba de este jardinero que logró rescatar a su familia, él mismo entre los escombros, incluso él también habiendo sufrido esta explosión en la cual dice que su cama se levantó del suelo, chocó en el techo y posteriormente se vio entre los escombros. Te invito a que pasemos a escuchar la declaración de esa persona que, la verdad, nosotros no sabíamos cómo tenía la entereza para poder estar hablando. Él decía, bueno, al final lo importante es que la familia está a salvo, las cosas materiales se recuperan. Escuchemos lo que dijo Guillermo muy temprano en la mañana. Yo escuché una explosión y me di la vuelta para proteger a mi señora y después me acordé de mi hijo al lado y todo destruido, pero fue en un segundo. Yo pensé que había caído un avión arriba de las casas y prendí el teléfono y ya estaba todo destruido. ¿Su casa cómo resultó? Toda destruida. No quedó nada. No quedó nada. Con la otra persona que pudimos conversar también, Pato, fue con una paramédico que vive acá muy cerca, aproximadamente a 20 metros de donde se produjo la explosión, y quien junto a una amiga que también cumple labores de trabajadora de la salud, fueron las primeras que al sentir la explosión salieron a identificar el lugar donde se había producido esta catástrofe y comenzaron a ayudar a algunas personas a salir. Ellas rescataron de hecho a 3 personas que nos decían estaban en muy malas condiciones, aparentemente por quemaduras, y presumimos que algunas de ellas pueden ser las personas que nos informó hace muy poco el comandante Aravena, que estarían en riesgo vital en el hospital del Salvador. Aparentemente esa es la primera información que recibimos, pero también conversamos con otros vecinos que estaban impactados con lo que había ocurrido acá. Algunos pensaban que se trataba de un terremoto, otros inmediatamente se dieron cuenta que se trataba de una explosión, pero la verdad, nadie entendía nada al principio porque todos estaban con sus vidrios quebrados en la casa y lo único que atinaron era salir a ayudar a las personas que estaban atrapadas en las casas que habían cedido ante esta explosión. Escuchemos a algunos vecinos que estaban impactados con lo que ocurrió acá en la comuna de Lo Barnechea con esta gigantesca explosión. Pucha, estábamos todos durmiendo cuando sentimos la explosión, llegamos el pasajero aquí arriba y no había llegado carabinero, bombero, nada, entonces estaba la gente tratando de ayudar. ¿Ustedes empezaron a ayudar a las personas? Sí, pero todo fue muy rápido. Una explosión de gas, yo creo, me imagino, porque bomba no creo, yo creo que una explosión de gas. A las 6:30, 6:40 empezó todo esto. Fue una explosión muy grande, pero no sabíamos de dónde venía, entonces salimos todos afuera y ahí vimos que la multitud de gente empezó a salir, fueron casas destruidas. Nos dicen que fueron 2 balones de gas. ¿Usted, su casa, cómo está? ¿No resultó? No, gracias a Dios que no, solamente mucho ruido, pero mucho susto, pero gracias a Dios todo bien. Bueno, Max, son dramáticas las consecuencias que deja esta explosión de la que todavía no se conoce el origen, la causa. Hay 2 personas que están en riesgo vital y además hay familias que lo han perdido todo. Familias que han quedado ahora damnificadas, han perdido sus casas, al menos 4 casas. Se ha hecho presente allí, Max, el municipio, se comienza a hacer algún catastro, se ve la posibilidad también de darles alguna ayuda a estas familias de manera momentánea. Sí, mira, hace muy poco ha llegado personal de la División Social de la Municipalidad de Lo Barnechea, bueno, que ellos han estado presentes durante toda la jornada, pero ahora vimos que entraron algunas personas que probablemente pertenecen al Departamento Social, deben venir a catastrar a estas 39 personas que se ha informado inicialmente que lamentablemente resultaron damnificados. Varios de ellos ya lo decíamos, 11 lesionados, pero claro, también hay que empezar a preocuparse de las personas que lo perdieron todo y que seguramente si no tienen algún familiar que los pueda recibir van a tener que concurrir a algún albergue que va a facilitar seguramente la Municipalidad de Lo Barnechea, siempre lo hacen, cuentan con los recursos, tienen la voluntad para hacerlo. Llegaron hace muy poco, no sé si Gonzalo los puede mostrar, aquí hay algunos de ellos, más adentro hay otros que ya están conversando con las familias, fueron algunos que les trajeron alimentación también, así que lo más probable es que eso se va a dar. Y claro,
hay que empezar a ver ya la labor de remoción de escombros, una vez que se pueda determinar que no hay ninguna persona más en el lugar. Eso al parecer estaría descartado, y empezar también inmediatamente la reconstrucción, que es sumamente importante para estas familias. Se viene el invierno, sabemos que las temperaturas están bajas, hay niños que viven en estas casas y más allá de la preocupación evidente por las personas lesionadas, habiendo 2 que están en riesgo vital, también se tiene que empezar a pensar en las personas que quedaron sin su vivienda e incluso algunos que resultaron con daños parciales en el techo, por ejemplo. Hay que prever todo eso, comenzar probablemente una etapa de ayuda social a estas familias que lo perdieron todo y que además algunos de ellos incluso tienen familiares gravemente heridos en algunos centros hospitalarios de acá del sector oriente de la capital. Bien, perfecto, Max. Muchas gracias por la actualización de este caso que hemos conocido durante esta mañana, una explosión que deja 4 casas dañadas, completamente destruidas, 11 personas heridas, lamentablemente hay 2 de ellas con una condición de riesgo vital, y vamos a quedarnos muy pendientes entonces a la evolución médica de estas 2 personas. Cualquier novedad, retomamos la comunicación contigo.